Bueno, pues saludos a todos. Me da mucho gusto saludarlos este viernes último de mes, que tradicionalmente ya es nuestro viernes del seminario de la licenciatura en Ciencia Forense. Le agradezco mucho a la doctora Fernanda, que siempre nos organiza estas sesiones, y pues principalmente agradezco a nuestros disertantes de esta tarde, la doctora Arodi Ferreira Ríos y el doctor Eduardo Gutiérrez Peña, que nos hablarán sobre la definición y determinación de un match en las ciencias forenses. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros de la licenciatura. Supongo que entre nosotros también están algunos miembros de la red temática de ciencias forenses. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y espero también que hayan asistido alumnos. Solemos invitarlos, sobre todo a los alumnos que están haciendo alguna tesis o algún trabajo de investigación, de estancia, de servicio social, para que podamos compartir y aprovechar este tipo de sesiones. Rápidamente me voy a permitir leer una semblanza curricular de nuestros disertantes esta tarde. La doctora Arodi Ferreira Ríos es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA. Es maestra y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra como becaria postdoctoral en el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Su trayectoria académica ha estado orientada al estudio de la variabilidad fenotípica. Este objetivo lo ha desarrollado a partir del uso de la técnica de medición conocida como morfometría geométrica. Con dicha herramienta ha explorado la variabilidad facial de la población mexicana, ya sea dentro de contextos de investigación antropofísicos, de ciencias forenses o médicos. Actualmente sus intereses la han llevado a plantear proyectos cuyo objetivo es conocer la manera en que la estructura y complejidad social influyen en la variabilidad fenotípica y viceversa. El doctor Eduardo Gutiérrez Peña es actuario por la Facultad de Ciencias, es maestro en Ciencias por la UNAM y doctor en Estadística por el Imperial College London. Actualmente es investigador titular en el Departamento de Probabilidad y Estadística del IMAX. Sus áreas de especialización son estadística y probabilidad, con énfasis en inferencia bayesiana y teoría de decisiones. Cuenta con un buen número de publicaciones, ponencias y presentaciones en congresos. Ha ocupado cargos tales como jefe del Departamento de Probabilidad y Estadística del IMAX, presidente de la Asociación Mexicana de Estadística, miembro de la mesa directiva de la International Society for Bayesian Analysis y editor asociado de varias revistas de estadística. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año de 1996. Pues entonces les dejo a ustedes la palabra y nosotros los escuchamos. Gracias. ¿Quieres presentar tú, Eduardo, o empiezo de una vez mi parte de la presentación? Comienza tú, Arodi, por favor. Ok. Gracias. Sí. Entonces, solo para asegurarme que nuevamente todos pueden ver la presentación. Sí, yo sí la veo. Perfecto, Sí. gracias. Gracias. Sí. Entonces, antes de empezar, me gustaría dejar claro que una de las ideas principales de esta presentación es la importancia de reconocer que nuestro conocimiento de la realidad es incompleto. O sea, que existen diferentes fuentes de incertidumbre en la manera en la que nosotros nos aproximamos a los problemas y que es importante reconocerlas y tomarlas en cuenta cuando estamos tomando decisiones, principalmente en el área de ciencias forenses, que, pues, como sabemos, tiene repercusiones muy directas en la vida de las personas que estamos tratando, ¿no? Entonces, esta idea de la incertidumbre en nuestras vidas es muy fácil de observar en la vida cotidiana. Si yo ahorita les pregunto cuál creen que es la probabilidad de que llueva el día de hoy, ustedes seguramente podrán realizar algún tipo de estimación
al respecto, pero si les pregunto cuál creen que sea la probabilidad de que la cuarentena acabe este semestre o cuándo creen que va a acabar la cuarentena, también pueden hacer estimaciones, pero la seguridad con la que van a responder una u otra pregunta va a ser distinta. Es decir, existen diferentes niveles de certeza en diferentes contextos de la vida cotidiana y además estos diferentes niveles de certeza cambian entre individuos. Si realmente les pregunto cuándo creen que va a acabar la cuarentena, seguramente todos vamos a tener una respuesta diferente al respecto, debido a que todos tenemos acceso a la información diferente, o algunos podrían estar ahorita consultando el periódico o incluyendo nueva información en la estimación de la respuesta de esta pregunta. Entonces, básicamente esto pasa en las ciencias todo el tiempo y particularmente en la ciencia forense. Cuando tratamos problemas que o ya ocurrieron en el pasado o son hipotéticos. La diferencia en este caso es que con la pregunta de la cuarentena eventualmente sabremos quién de nosotros se aproximó más a la realidad con la respuesta, pero en el caso de ciencias forenses esto no pasa. Principalmente porque pues, los eventos a los que estamos enfrentando no son únicos y no pueden repetirse, ¿no? Entonces, la idea es, estamos enfrentándonos a un problema con información incompleta. Este es el escenario en donde estamos trabajando como científicos. Disculpa, Arodi. Sí. Ya pasaste de diapositiva. Yo sigo viendo la carátula. No sé si los demás la ven también. Sí, no, todavía no. Es como una Perdón. introducción. Adelante. Sí, no te preocupes. Entonces, les digo que... Así, es en este escenario en donde no tenemos certeza de toda la información que debería de estar implicada al momento de resolver un problema, en donde empezamos a tomar decisiones. Por ejemplo, imagínense que alguien les pide su opinión de experto y les pide que comparen al individuo que se encuentra, que pueden observar en un video y a un individuo en una fotografía. Ese es el único acceso a la información que ustedes tienen y deben de tomar una decisión. ¿Tienen las mismas características morfológicas o no? Y entonces podrían empezar a tomar decisiones en el sentido de utilizar todo el video, utilizar solo algunos fotogramas, y si es así, cuántos fotogramas incorporar dentro del análisis, a qué características morfoscópicas o morfométricas darles más importancia, más peso, qué tan similar deben de ser los patrones que estoy comparando para poder asumir que provienen de la misma persona. ¿Qué técnica ocupo? Un montón de preguntas. Todas estas preguntas obviamente tienen diferentes respuestas y esto nos puede mostrar que cuando nos estamos enfrentando a un problema, en realidad hay muchas alternativas para resolverlo. Entonces, a pesar de que existen protocolos y guías que pueden minimizar, digamos, la variabilidad que existe entre las posibilidades de los expertos forenses al momento de enfrentar un problema, siempre van a existir otras fuentes de incertidumbre que van a llevar a que irremediablemente existan diferentes formas de abordar la problemática. Y entonces, durante mi parte de la presentación, o sea, de este seminario, yo voy a platicar de estas fuentes de información y cómo, a pesar de que estamos tratando de hacer las cosas con menos variabilidad al momento de abordar los problemas, es importante no dejar de lado las fuentes de incertidumbre de la práctica forense. Y posteriormente Eduardo va a platicar de un marco de pensamiento formal en donde se puede incorporar tanto las fuentes de incertidumbre como los resultados objetivos pues, de aplicar estos protocolos y guías de investigación en la práctica forense. Y lo va a discutir dentro de esta problemática de la definición y determinación de un match en las ciencias forenses. Entonces, básicamente de lo que
va a tratar mi parte de la presentación. Entonces, además de las fuentes de incertidumbre que les comenté al inicio, de que estamos tratando con eventos del pasado que no son repetibles y además son únicos, existe también incertidumbre dentro de la práctica forense que trata con la calidad de la evidencia a la que nos estamos enfrentando. Sabemos que normalmente está o se encuentra contaminada, degradada, es incompleta y a veces no sabemos siquiera si es relevante para resolver la pregunta que nos estamos planteando. Todo esto, o sea, toda esta baja calidad genera ruido en la información que estamos analizando y por lo tanto impacta en lo que nosotros podemos recabar para resolver la pregunta. Entonces, condicional en esta calidad del material con el que estamos trabajando existen diferentes niveles de certeza en las preguntas y decisiones que podemos tomar. Por ejemplo, no es lo mismo analizar un fragmento óseo de baja calidad y preguntarnos si es un hueso humano o es un hueso no humano, que si nos preguntamos con ese mismo fragmento si vale la pena destruirlo para obtener ADN. Otra fuente de incertidumbre dentro de esta práctica relacionado con el material es que hay veces que nos enfrentamos a una sola muestra y la tarea la tenemos que realizar con esa sola muestra, pero hay veces que también incluimos, más bien nos presentan más muestras al respecto y tenemos que tomar decisiones de cuáles escoger, si son de diferente calidad, con cuáles quedarnos o cuáles desechar. Por ejemplo, en algún momento me pidieron hacer una comparación de fotografías de evidencia del posible sospechoso y conforme avanzó la investigación me proporcionaron más fotografías, pero estas fotografías las tuve que desechar porque tenían problemas de paralaje y mi experiencia en el área me ha dicho que el paralaje podría tener repercusiones en las mediciones que yo tome o en cualquier tipo de criterios que yo ocupe para comparar las fotografías que estaba analizando. Entonces, este ejemplo es simplemente para mostrar esta idea de que nuestros juicios son condicionales a los materiales y la información que tenemos en el momento. Y que además esto nos obliga a tomar decisiones que tienen que estar fundamentadas en nuestra experiencia personal. El problema es que nuestra experiencia personal también es una fuente de incertidumbre, ¿no? En las ciencias forenses. Dos personas van a aproximarse al mismo problema de manera diferente porque tienen antecedentes diferentes. Yo con mis colegas antropólogos comparto, por ejemplo, mis estudios de posgrado, pero algunos se han decidido por estudiar poblaciones del pasado y yo me he enfocado en poblaciones del presente. Entonces esto genera huecos en la información de estas dos personas que obviamente va a impactar en la manera en la que se generan los juicios y decisiones, ¿no? Finales. También dos personas diferentes tienen habilidades diferentes y atacan el problema de manera diferente. Yo, por ejemplo, prefiero perder 100 pesos a la posibilidad de ganar 100 pesos, esto que se llama aversión a las pérdidas. También prefiero estudiar la parte teórica de los problemas que la parte práctica. Y la manera en la que yo voy a enfocar mis esfuerzos y mis habilidades en resolver un problema van a diferir de otras personas, claramente. También estas diferencias pueden estar relacionadas a diferencias con el día a día. Si hoy tengo un humor diferente, quizá le hago más caso a mi intuición que a la discusión que podría tener con algún colega sobre un problema específico. Otro tipo de incertidumbre, de fuentes de incertidumbre, particularmente en la ciencia forense, es la poca investigación que existe de ciencia básica al respecto. Estas dos citas que están aquí resumen un poco estas ideas de que no existe suficiente investigación para sustentar los argumentos de los científicos que están
generando las decisiones finales en materia de eventos de ciencia forense, ¿no? Y entonces, estoy segura que el esfuerzo que se está haciendo en el país para llenar estos huecos de información en ciencia básica es importante. De hecho, no solo es importante para la ciencia forense, sino para la ciencia general. El problema o la diferencia es que si no existe esta ciencia básica en esta práctica forense, existen repercusiones muy claras en la vida de las demás personas. Entonces, pero el problema es que a pesar de que nosotros podamos recabar mucha información, esta investigación en ciencia básica no va a resolver el problema de las fuentes de incertidumbre por varias razones, ¿no? Una de ellas es porque es imposible generar toda la información necesaria para todos los casos posibles en los que se puede desarrollar un evento forense. Hay muchas variables implicadas, entonces no podemos controlarlo todo, solo hacemos aproximaciones a estos eventos. Otra razón por la que no es necesario o no es suficiente aumentar la cantidad de información en ciencia básica es porque aumentar esta información también refleja sesgos del momento histórico en el que vivimos. Hay 3 ejemplos muy claros al respecto. En la antropología estamos muy conscientes de las técnicas y métodos que están basados en este pensamiento raciológico, que sesga la manera en la que se hace ciencia en el país actualmente. O, por ejemplo, los resultados en psicología que están sesgados también a esta población que se ha denominado como weird, que es población occidental, educada, industrializada, rica y democrática. Digamos, son los acrónimos para esas características. O sea, todos los resultados en ciencia básica de psicología están sesgados hacia esa parte de la información. Y no importa si nosotros recabamos toda la información necesaria y tratamos de que los sesgos sean los mínimos en estas bases de datos, esta alta exactitud y precisión en las bases de datos o en los análisis o en los métodos no nos garantizan la transparencia del procedimiento de análisis forense. Entonces, sería deseable que existiera un marco en donde se incorporara todas estas características para poder hacer más reproducible y más transparente la investigación forense. Otra fuente de incertidumbre en esta categoría del conocimiento del experto forense son los sesgos cognitivos que son una consecuencia natural del procesamiento de patrones y estímulos complejos, ¿no? El problema es que estos sesgos nos llevan a tener interpretaciones inexactas o juicios inexactos de los problemas y a veces, o bueno, normalmente, por eso se llaman sesgos, no nos damos cuenta de que los tenemos. Hay 3 tipos de sesgo que me llaman la atención. En estos artículos se muestra cómo esos sesgos influyen en las decisiones que se toma durante el análisis forense. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, en donde tú atacas la información de manera que estás confirmando tus hipótesis previas, ¿no? Esto puede pasar porque simplemente te enfocas en similitudes en lugar de diferencias cuando estás analizando la información, o puede pasar cuando solo trabajas con una muestra, la que es la del sospechoso, en lugar de estar comparando diferentes muestras en un proceso ciego. El otro tipo de sesgo se llama sesgo de información contextual y es el que ocurre cuando la información que te brindan al momento de mostrarte el procedimiento
pedirte el análisis influye en la tarea que estás realizando. Por ejemplo, si te enteras que la persona de la que estás haciendo el peritaje ya confesó, podría influir en tu decisión final. O también cuando estás utilizando sistemas de identificación automática, generalmente se muestran una lista de posibles sospechosos o posibles coincidencias, pues, con los sospechosos. Y el orden de esta lista influye también en tu decisión, porque los que están al principio de la lista van a ser más probables de que tú los elijas como match, como coincidentes positivos, que los que están al final de la lista. Y el sesgo que más me gusta es el sesgo en el que no aceptas que eres susceptible a sesgo. Es más fácil que tú te des cuenta del sesgo en otra área de investigación, en otras personas, y es muy, muy, muy difícil que aceptes o te des cuenta en qué partes de tu razonamiento existen este tipo de sesgos, ¿no? Entonces, las dos categorías anteriores, tanto la calidad del material como el conocimiento de cada uno de los expertos, influyen en la manera en la que tomamos decisiones durante la práctica forense. Entonces, todas estas variables dentro del procedimiento nos hacen pensar que es natural que existan diferentes niveles de experiencia, diferentes niveles de formas de abordar un mismo problema. Estos diferentes niveles de experiencia normalmente se representan con estos argumentos de autoridad como los años de experiencia de tal o cual experto validan la conclusión a la que se llegó. El problema no es de que se haga así, es normal. O sea, como les comenté en el ejemplo del paralaje, tu experiencia está influyendo en las decisiones que tomas. La problemática es que no hacemos explícito a qué hacemos referencia cuando hablamos de los años, ¿no? Los años de experiencia. Y este ejemplo, este artículo que pongo aquí muestra cómo todos estos factores se mezclan para generar diferentes formas de atacar un problema. Es un ejemplo en las ciencias cognitivas, en donde la misma base de datos, analizada por diferentes expertos, lleva a flujos de trabajo totalmente distintos, resultados y conclusiones totalmente distintos. De 70 equipos, ninguno de ellos tuvo un mismo flujo de trabajo. Entonces, es de esperarse, o sea, dado todas las diferentes fuentes de incertidumbre que tenemos durante el procedimiento, ya sea del material con el que estamos trabajando, de nuestro propio conocimiento, de la manera en la que llevamos a cabo el análisis, es de esperarse que exista esta variabilidad. Entonces, la idea de acá es tratar de aceptar que existe esto y tratar de incorporarlos dentro de nuestro proceso de análisis. No solamente necesitamos desarrollar protocolos o llenar estos huecos de información en la ciencia básica o generar procedimientos automatizados, sino que también, dado estas diferentes fuentes de incertidumbre, deseamos que el científico explique y justifique los métodos que está ocupando, cómo llegó a una cierta conclusión y por qué, para que otras personas puedan opinar al respecto y entender de dónde vienen los resultados. Entonces, ya en el contexto de la práctica forense basada en la comparación de patrones, bueno, hace unos días me enteré de este ensayo de la alumna Rebeca Becerril sobre la identidad facial, seguridad contra derecho a la privacidad. No lo leí, me encantaría leerlo, me imagino que ella está planteando todas estas ideas en el ensayo o algunas otras y me encantaría leerlo si en algún momento alguien
podría proporcionarlo, estaría genial. Entonces, la idea de esta práctica forense basada en comparación de patrones es comparar estos patrones con el fin de evaluar si hay correspondencia entre dos fuentes de información. Si existe un match entre la evidencia y alguna fuente a la que tengamos acceso, ¿no? Del sospechoso, por ejemplo. En este contexto de comparación de patrones, en 2016 se hizo un reporte que analizaba miles de artículos y aportes científicos en diferentes revistas y libros. Y se llegó a la conclusión que este campo, específicamente de la comparación de patrones, todavía tiene muchas debilidades, ¿no? Y estas debilidades o esta falta de confianza en estos patrones no solo es porque no haya ciencia básica, sino que no se ha podido incorporar todas las fuentes de incertidumbre dentro de la tarea forense. Y específicamente en el reconocimiento facial, que es en el que yo he trabajado para, digamos, concretar todas las áreas de incertidumbre que mencioné antes, la incertidumbre relacionada con la práctica forense implica, por ejemplo, diferencias en la iluminación, posición, las expresiones que las personas tienen en los materiales que estamos analizando, por ejemplo, en fotografía. Tampoco existe investigación o mucha investigación en ciencia básica de cuál es la variabilidad ontogenética. Me refiero a la variabilidad durante el desarrollo de los individuos, o sea, cómo se ven las fotografías de la parte superior, cómo cambia un individuo desde pequeño a grande, a pesar de que si hay trabajo al respecto, no es mucho. O cuál es la variabilidad de un mismo individuo en diferentes momentos del día, en diferentes momentos del año, y cuál es la variabilidad de ese individuo con otros individuos que se parecen mucho, como en las fotografías que están en la parte inferior de la presentación. Todo esto genera incertidumbre y nunca vamos a poder controlar todas estas variables. Además de que con los mismos datos iniciales nosotros podríamos abordar el mismo problema de comparación de patrones de dos fotografías de manera diferente. Podríamos hacerlo solos, podríamos utilizar algoritmos computacionales, podríamos trabajar en colaboración para resolver el problema, etc. Hay muchas formas hay muchas decisiones que se toman en un proceso tan sencillo como comparar dos fotografías, ¿no? Si coinciden dos fotografías. Entonces, con el objetivo de contribuir a la transparencia y poder como incorporar todo lo que les he mencionado, nosotros habíamos propuesto un procedimiento en el que el proceso de matching de esta comparación de rostros considere al menos los siguientes elementos. Un método de medición apropiado, que en este caso está basado en puntos anatómicos o landmarks. Una manera no arbitraria y bien establecida de cuantificar e interpretar la evidencia. Específicamente una medida de similitud, que en el caso en el que nosotros trabajamos era la distancia entre dos configuraciones de landmarks. Y que se evalúen al menos dos proposiciones al momento de realizar el análisis, y que se tenga la posibilidad de considerar las consecuencias de la decisión que se está tomando, de si son similares o diferentes los rostros. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Okay.
¿Se alcanza a ver mi pantalla? Sí. Sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, gracias a Rodi por la introducción. La idea de esta primera parte era poner en contexto un poco lo que voy a hablar después. Ella habló de cuestiones muy generales, yo voy a ser bastante más específico, pero trataré de no ser demasiado técnico, ¿no? O sea, nos siguen interesando las ideas y nos gustaría mucho escuchar su opinión al final de esta presentación. Como ya lo mencionó Arodi, bueno, la incertidumbre es parte de nuestra vida, nos enfrentamos a ella todos los días y parte de la importancia de la incertidumbre es que incide directamente en las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, me gustaría introducir de una vez esa noción de que la cuantificación de la incertidumbre es importante por sí misma, pero también es importante porque de alguna manera determina las consecuencias de las decisiones. Para tomar decisiones, desde las más triviales, cotidianas, hasta las más importantes, tenemos que tomar en cuenta y manejar adecuadamente esa incertidumbre. Y eso es tan cierto en la vida, digamos, común y corriente, en la vida coloquial, como en la ciencia también. Entonces, me voy a enfocar, digamos, en el problema forense específico, que es esta de comparación de patrones o evaluar la correspondencia o el match entre dos fuentes de información. En particular, bueno, vamos a preguntarnos si existe esa correspondencia entre una pieza de evidencia y una de las fuentes disponibles, ¿no? O una o más fuentes disponibles. Para poder responder esta pregunta, pues necesitamos, por supuesto, definir de manera clara qué es lo que constituye un match. Debemos de eliminar en la medida de lo posible todas las ambigüedades y tener una definición clara. En nuestra experiencia, hemos notado que parece no haber un consenso entre los científicos forenses en lo que se refiere a la definición de un match. Entonces, la idea de esta presentación es proponer una idea que se basa en justamente plantear este problema como un problema de decisión y abordarlo desde la perspectiva bayesiana. ¿Por qué la teoría de bayesiana de la decisión? Bueno, pues ya mencioné que los problemas de decisión aparecen en todos lados, particularmente en las ciencias. Muchos de los problemas de inferencia estadística que inciden directamente en las conclusiones en las diversas áreas de la ciencia, y las ciencias forenses no son la excepción, se pueden plantear como problemas de decisión. ¿Por qué teoría bayesiana? Bueno, no tengo mucho tiempo aquí para argumentarlo, pero les puedo decir que en términos generales hay una especie de consenso, vamos a decirlo así, y cada vez toma más fuerza la idea de que la teoría bayesiana es una herramienta más que adecuada para cuantificar, procesar y evaluar la incertidumbre. Y eso está ligado directamente con la evidencia, ¿no? Evidencia en un sentido estadístico, pero también en un sentido más general. Entonces, la teoría bayesiana de la decisión es una teoría general. En teoría, en principio, nos permite resolver cualquier problema de decisión, decía desde los más triviales, ¿no? Como decidir si me voy a llevar el paraguas por la mañana o no al salir de casa, o qué ropa me voy a poner, ese tipo de cosas, hasta decisiones más importantes que tienen consecuencias, digamos, no solo para uno, sino para mucha gente, ¿no? Entonces, es una teoría general y se puede aplicar en particular a problemas de decisión estadísticos. Y permite, de alguna manera, ligar esos problemas de decisión estadísticos, por ejemplo, rechazar una hipótesis o no, considerar un match o no, con problemas que dependen de ese tipo de decisiones estadísticas, pero que ya nos llevan al mundo real, ¿no? Por ejemplo, si si somos, por ejemplo, parte de un jurado, si nuestro veredicto va a ser culpable o inocente, ¿sí? Esa es una decisión ya en el mundo real, pero se puede basar, digamos, quizás en una decisión estadística del tipo rechazar o no alguna hipótesis, ¿no? Espero que con lo que sigue esto quede un poquito más claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo definir un match? Entonces, para poder hablar, digamos, de matemáticas, eventualmente de estadística, vamos a tener necesidad de cuantificar. Y para cuantificar esa noción, para darle un sentido práctico, pues vamos a refrasear la pregunta de la siguiente manera. Tenemos un artículo de evidencia, una fuente, y como ya mencionó Arodi, en el contexto de reconocimiento facial, vamos a necesitar introducir una medida de distancia, de similitud o de distancia, entre esa evidencia y esa fuente. Entonces, para dar un sentido práctico, decíamos, al concepto de match, pues vamos a pensar que vamos a
indicar que hay una correspondencia si esa distancia entre la evidencia y la fuente es suficientemente pequeña, ¿de acuerdo? Eso no garantiza, digamos, que haya un match, pero es una definición operativa que usa prácticamente todo el mundo y la vamos a tomar. Lo único que vamos a hacer es darle un sentido más específico y vamos a tratar de abordarlo, desde un problema, desde un punto de vista de un problema de decisión. Entonces, si el problema es determinar si esa distancia entre la fuente y la evidencia es suficientemente pequeña, pues la manera, digamos, matemática de hacerlo es definir, establecer el valor de un umbral y decir, una vez que ese umbral se ha fijado, que cualquier distancia que sea más pequeño que eso es suficientemente pequeña y por lo tanto nos indicaría que estamos probablemente ante una correspondencia, ante un match, ¿sí? Para hacer esto, en la práctica, uno echa mano, digamos, de información empírica. Y hay dos fuentes de información que son relevantes en este tipo de contextos. Uno es el de las distancias intraindividuales, las distancias entre la fuente y una muestra de ítems provenientes del mismo individuo que genera esa fuente original, obtenidos a lo largo del tiempo, digamos. Si eso por alguna razón no es posible, se puede reemplazar de manera de proxy, digamos, por una colección de distancias entre ítems de otros individuos que pertenecen a la misma población, ¿no? Lo pongo entre comillas porque, bueno, eso no necesariamente es fácil de definir, pero se tiene que hacer en algún momento para tener esa referencia, ¿no? Esas distancias intraindividuales o subproxy. Por otra parte, podemos contar con distancias interindividuales, distancias entre la evidencia y una muestra de ítems de otros individuos, otros artículos que pertenecen a una población definida de manera apropiada. Me voy a estar refiriendo aquí a individuos, pero en realidad eso se puede referir no solo, digamos, a características, a fenotipos de un individuo, como puede ser su tipo de sangre o no sé, sus rasgos físicos. Esto podría aplicar de la misma manera, por ejemplo, a piezas de tejido o a piezas de vidrio, por ejemplo, que a veces se usan como evidencia, ¿no? en las ciencias forenses. Es simplemente establecer la idea de que hay una evidencia y una fuente y que nos interesan las distancias. ¿Sí? ¿Sí se está viendo el cambio de las diapositivas? Sí. 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 Ok, perfecto. Bueno, entonces, mencionaba hace un momento que podríamos indicar si hay una correspondencia y decía probablemente porque en la realidad no es posible establecer con total certidumbre si la evidencia y la fuente realmente pertenecen al mismo individuo, ¿no? Excepto en casos muy, muy, muy particulares, quizás, pero en general no va a ser posible determinarlo con total certidumbre. Incluso si llegáramos a ver que la distancia es cero, vamos a decirlo así, pues eso no implica necesariamente que, o sea, hay una correspondencia, sí, en el sentido matemático, pero no necesariamente implica que la evidencia y la fuente realmente pertenezcan al mismo individuo. Siempre hay una posibilidad de que eso se dé por azar o por alguna razón particular, ¿no? Dependiendo del contexto. Sin embargo, usualmente es posible proporcionar una cuantificación probabilística de esta proposición, la proposición de que la evidencia y la fuente pertenecen al mismo individuo. Y si les digo, bueno, no estoy 100% seguro, pero estoy 99% seguro, por ejemplo, pues no es lo mismo, pero sí indica que hay una evidencia muy fuerte, desde el punto de vista estadístico, por ejemplo, a que se tiene esa correspondencia, ¿no? Eso es lo que se tiene, por decirlo así, no se puede hacer más y con eso se tiene que trabajar en las ciencias forenses como en muchas otras ciencias, y así es como, pues, de alguna manera la ciencia ha progresado, ¿no? Entonces, aquí empieza la parte un poquito más técnica, les digo, pero de todas maneras son ideas, digamos que si tienen antecedentes de estadística no van a ser difíciles de seguir. Entonces, vamos a denotar por DEF la distancia entre la evidencia y la fuente. Entonces, de acuerdo con la discusión anterior, tenemos que definir un umbral de 0 y vamos a determinar o a decir que existe un match si esa distancia observada entre la evidencia y la fuente es menor o igual que ese umbral, ¿no? Entonces ya hemos logrado reducir el problema, que es un problema formidable, digamos, a una versión simplificada en el mundo abstracto de las matemáticas, que es, si se da esta desigualdad, entonces vamos a decir que tenemos un match. El problema se reduce entonces a determinar o a elegir el valor de ese umbral de 0. Y bueno, existen varias formas de elegir ese valor. Y lo que voy a hacer enseguida es discutir brevemente algunos de los procedimientos, en términos muy generales, ¿no? Pero
algunos de los procedimientos que hemos visto en la literatura, ordenados de alguna manera en términos de complejidad técnica, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que discutía Rod en la primera parte de la presentación, particularmente este primer enfoque, ¿no? El primer enfoque es aquel basado en el juicio de un experto o de un grupo de expertos. En este caso, el valor del umbral de 0 se establece con base en la experiencia de ese experto. Él es el que determina, o ella, cuál es el valor o cuál puede ser un valor apropiado de ese umbral. Bueno, hay varias críticas para este criterio. El primero es que, bueno, el valor es seleccionado por medio de un argumento de autoridad, ¿sí? Y entonces va a depender, como mencionaba Rodi, de la experiencia, de los sesgos de ese experto, que es muy difícil deshacerse de ellos, y tiene, por ejemplo, el problema de la ambigüedad, porque, como ya se mencionó, diferentes expertos pueden proponer distintos valores de ese umbral, ¿sí? Lo pueden hacer con la mejor de las intenciones, echando mano de toda su experiencia, pero como sus antecedentes son distintos, sus experiencias son distintas, pues no sorprendería, y eso ocurre generalmente, que sus propuestas sean distintas. Otro problema que tiene este criterio es que en ausencia de información, digamos, empírica adicional, no va a ser posible evaluar el desempeño de este criterio, ¿no? Específicamente no va a ser posible evaluarlo desde el punto de vista estadístico. Y como consecuencia, consideramos que este criterio es esencialmente arbitrario, ¿sí? Entonces, la idea es que con la ayuda de más información, pues podamos hacer un mejor trabajo. El segundo enfoque es lo que podríamos llamar el enfoque basado en distancias interindividuales, ¿no? Acuérdense la discusión de hace un minuto entre esas dos fuentes de información. En el caso de contar con distancias interindividuales, ¿sí? Entre, por ejemplo, la evidencia y una serie de ítems de fuentes distintas, entonces podemos elegir el valor de 0 usando un argumento estadístico frecuentista, un argumento estadístico no bayesiano. Eso es lo que se puede encontrar en la literatura. Entonces, el problema se puede plantear como un problema de prueba de hipótesis, y la hipótesis a probar en este caso sería esta que llamo H0D, de distintos, y la hipótesis es la evidencia y la fuente provienen de individuos distintos. ¿Ok? Planteado así, esta hipótesis se rechazaría si la distancia observada, que aquí juega el papel como de un estadístico de prueba, digamos, es menor o igual que el cuantil de orden alfa de la distribución de las distancias interindividuales, ¿sí? O sea, la distribución bajo H0, que los individuos sean distintos. Entonces, el criterio aquí sería definir el umbral de 0, precisamente como este cuantil de orden alfa. Usualmente, como en casi todas las aplicaciones de pruebas de hipótesis, pues se usa un alfa del orden de 0.05 o 0.01, ¿no? Para fijar ideas, bueno, pensemos en el punto 0.5. Entonces, la región de rechazo, digamos, de esta prueba de hipótesis estaría dada por esa región rosa aquí en la gráfica. E imaginemos que la distancia observada es ese triangulito negro que está ahí. Entonces, en este caso es claro que esa distancia observada no es compatible, digamos, con la distribución de las distancias interindividuales y estaríamos entonces pensando en rechazar H0. El valor de D0 es la línea vertical que define justamente esa región de rechazo, esa región rosa, ¿no? Entonces, siempre que ese triángulo esté a la izquierda de esa línea vertical, esté en la región rosa, digamos, pues rechazamos H0 y estaríamos indicando que hay un umbral. ¿Qué problemas tiene este enfoque? Bueno, en este caso, el valor del umbral se selecciona con base en evidencia empírica, con datos. Entonces, eso reduce de gran manera la ambigüedad, porque, bueno, ya no estamos basándonos en el juicio de un o más expertos, sino lo estamos haciendo con base en datos. La ambigüedad no se elimina por completo porque pues alguien puede decir, bueno, eso pasa con estos datos, pero yo podría tener otros datos, otra muestra, y los resultados pues, también podrían variar. Eso es cierto, pero, vuelvo a decirlo, ese tipo de problemas también ocurren en cualquier área de la ciencia, digamos, tiene mucho que ver con los sesgos también y la incertidumbre que mencionaba Rodi en términos de cuál es la experiencia del analista, no solo en científico forense, sino también, en este caso, el estadístico, qué tipo de modelos va a proponer y qué tipo de información va a usar. Parte de eso se puede aliviar también usando herramientas de inferencia bayesiana que permiten de alguna manera combinar
los análisis o las opiniones de distintos expertos de una manera explícita, de una manera clara, ¿no? Y usando herramientas de la probabilidad. Entonces, no se elimina por completo la ambigüedad, pero sí se puede reducir de manera sustancial. Otro punto aquí es que en este enfoque solo se considera una proposición de manera explícita. La hipótesis nula, H0, ¿no? Que los individuos son distintos. La otra queda indicada de manera implícita, la alternativa, que es que los individuos son el mismo, ¿no? Los que generan la fuente y la evidencia. Entonces, como ya mencioné, se declara un match siempre y cuando la hipótesis nula, esta H0D, sea rechazada. El problema es que rechazar H0 no implica que sea falsa. Simplemente significa que el valor observado de la distancia no es compatible con la distribución bajo la hipótesis nula, ¿no? El valor observado es muy improbable bajo la hipótesis nula, pero eso no significa que sea falsa. Entonces, eso provoca que al enfocarnos nada más en una de las proposiciones, dejamos de lado la otra y puede ocurrir, por ejemplo, que rechazamos H0, pero también puede ocurrir que al mismo tiempo esta distancia tampoco sea consistente con la distribución de las distancias intraindividuales, ¿no? Y para ilustrar eso, vean esta figura. La parte derecha es la misma que ya les presenté, es la región de rechazo para la hipótesis, pero si ahora consideráramos, si tuviéramos a la mano y consideramos la distribución de las distancias intraindividuales, que están aquí en azul, entonces podría pasar que la distancia observada, ese triángulo negro, no sea compatible ni con una ni con otra, ¿sí? Entonces, si nada más vemos la parte de la derecha y rechazamos la hipótesis, nos quedamos con la idea de que, bueno, entonces eso debe ser compatible con la hipótesis de que sea el mismo individuo. Pero en una figura como esta queda claro que eso no necesariamente es el caso. Entonces, enfocarse nada más en una proposición no es una buena idea por la razón que acabo de mencionar. Bueno, este criterio es esencialmente el que se describe en el trabajo de Kleinberg y coautores, que fue citado por Allen, también un poco criticando ese procedimiento, en un contexto de identificación facial, ¿sí? Hay otros autores que lo usan, pero bueno, esos son los que encontré y los que de alguna manera nos permitieron describir, digamos, estas opciones que estamos mencionando ahora. Un tercer enfoque, que es muy similar al anterior, pero no es igual, es basado ahora en distancias intraindividuales, ¿sí? En este caso, la hipótesis cambia, el valor de 0 se elige por medio de una prueba estadística también, pero ahora la hipótesis nula es esta. Es básicamente lo que era la alternativa antes, ¿no? La evidencia y la fuente provienen del mismo individuo. A esta le llamo H0M, M de mismo. Y en este caso, estaríamos hablando de que para rechazarla para probarla, mejor dicho, necesitaríamos contar con las distancias intraindividuales, que es esta curva azul. Esta curva azul denota la distribución de esas distancias intraindividuales teórica, digamos. En la práctica vamos a tener una muestra de esas distancias y la vamos a poder estimar. Entonces, en este caso, la hipótesis se rechazaría solo si la distancia observada es mayor que el cuantil de orden 1 menos alfa de esta distribución. Es decir, lo que se llama la cola derecha de la distribución. Entonces, solo rechazaríamos esto si la distancia observada, el triangulito negro, queda en la zona azul, ¿sí? En ese caso estaríamos rechazando la hipótesis de que vienen del mismo individuo y entonces estaríamos diciendo, bueno, entonces vienen de individuos distintos, ¿de acuerdo? En este caso, el umbral se define ahora sí como este cuantil, el cuantil de orden 1 menos alfa, y tendríamos una situación en la que vamos a dar por hecho que es bueno, vamos a indicar, mejor dicho, que hay un match, una correspondencia, si la distancia observada está por debajo de ese valor. Es decir, si es compatible con las distancias intraindividuales, la curva azul. Bueno, como en el caso anterior, el valor del umbral de 0 se selecciona con base en evidencia empírica, con base en los datos, en este caso las distancias intraindividuales. También como en el caso anterior, solo estamos considerando una proposición, en este caso la hipótesis H0M, y vamos a declarar un match siempre y cuando la hipótesis nula no sea rechazada. En el caso anterior era cuando se rechazaba, aquí es cuando esta hipótesis nula no es rechazada. Es decir, siempre y cuando pues eso, la distancia observada sea menor que el umbral que definimos. Aquí pasa algo similar a lo que pasó en el caso anterior. No rechazar esta hipótesis nula no implica que sea cierta. Simplemente quiere decir que no hay suficiente evidencia estadística
como para rechazar, ¿sí? En cierto sentido, esta conclusión es más débil que la que se obtiene con el criterio en el punto 2, el criterio anterior. Y este asunto está relacionado con la noción popperiana de falsabilidad o refutabilidad de una hipótesis, ¿no? En el sentido que podemos refutar una hipótesis, basta un solo contraejemplo para refutar una hipótesis, pero podemos pasarnos la vida observando algo y eso no hace que esa hipótesis sea cierta, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Y a pesar de esta deficiencia, este enfoque también ha sido propuesto y utilizado en algunos contextos, particularmente, por ejemplo, en este artículo de Sheets y colaboradores y en el libro de Seldich y colaboradores, el primero en un contexto dental y el segundo en un contexto biológico más general, ¿no? Entonces, de manera similar al criterio anterior, este procedimiento solo ve una parte de la imagen, no ve toda la imagen. No toma en cuenta la posibilidad de que incluso si no rechazamos H0 y por lo tanto indicamos que hay un match, la distancia observada también pueda ser consistente con la distribución de las distancias interindividuales. No pasa algo similar al caso anterior. Me voy a regresar. Fíjense aquí, lo que pasa aquí, la distancia observada no es compatible con ninguna de las dos. En este caso, la distancia observada, de hecho, es compatible con las dos. Entonces, el hecho de no rechazar la hipótesis nula, es decir que la distancia es compatible con la curva azul, las distancias intraindividuales, no excluye la posibilidad de que también sea compatible con las distancias interindividuales, lo cual estaría sugiriendo que no hay un match, que no hay una correspondencia, ¿no? Entonces, ¿cómo darle la vuelta a esa no necesariamente contradicción, pero sí ambigüedad en este caso? Bueno, pues la idea es tomar en cuenta las dos proposiciones, las dos fuentes de información y plantear el problema todavía como un problema estadístico, pero de manera distinta. Una de las críticas que podemos hacer de estos dos últimos procedimientos que mencioné, que están muy relacionados, es que están tratando de hacer una prueba de hipótesis sobre el valor desconocido de una cantidad observable. Eso no es malo en sí mismo, no es algo que invalide este procedimiento, pero sí es algo extraño en el sentido de que usualmente las hipótesis estadísticas se refieren a valores desconocidos de un parámetro en un modelo probabilístico, no tanto al valor de una cantidad observable. Entonces, pensamos que tiene mucho más sentido plantear este problema como un problema de clasificación, un problema de clasificación estadístico. Similar al problema, por ejemplo, de clasificar un mensaje de correo electrónico como spam o no spam, ¿no? En este contexto se tienen usualmente ya una colección, digamos, de mensajes que uno sabe que son spam y otra colección de mensajes que se sabe que no son spam, y de alguna manera al recibir un nuevo mensaje, los clasificadores lo que hacen es ver, bueno, este mensaje nuevo a cuál de las dos poblaciones o dos grupos o dos muestras se parece, a las de mensajes con spam o mensajes que no son spam. Y de alguna manera está haciendo eso, ver la distancia, ver la similitud entre este mensaje y los otros, y de esa manera lo clasifica como spam o no spam. Entonces, algo similar se puede hacer aquí. Tenemos una distancia observada entre la evidencia y una fuente específica, y podemos clasificar esa distancia como perteneciente al grupo, digamos, de las distancias interindividuales o perteneciente al grupo de las distancias intraindividuales. Y de esa manera indicar si estamos ante un match o no. Acuérdense que nunca lo vamos a hacer con total certeza, pero podemos cuantificar probabilísticamente si esa clasificación es adecuada, ¿no? Entonces, los problemas de clasificación estadístico son un caso particular de un problema de decisión estadístico, y la mejor manera de abordarlos, desde mi punto de vista por lo menos, es a través de la teoría bayesiana de la decisión, ¿no? Y bueno, hay una referencia donde se discute eso en un contexto un poquito más general. Bueno, entonces el planteamiento que hacemos es que la distancia observada entre la evidencia y la fuente, que denoté por DEF, puede pertenecer a uno de dos grupos o poblaciones, ¿sí?, de distancias, ¿no? Las distancias interindividuales, que denoté por D, y las distancias intraindividuales, que denoté por M. No se conoce en general la distribución verdadera de cada uno de estos grupos, pero se puede estimar a partir de las muestras que tengamos de cada una de ellas. Ese es el procedimiento usual. Y con base en estas muestras, una vez estimadas las distribuciones de probabilidad, podemos proceder ya entonces a hacer la clasificación. ¿Sí? Hay digamos, una serie de pasos que hay que hacer, pero la solución es muy intuitiva y se las voy a presentar en un momento, ¿no?
Un poco más de notación. Vamos a anotar por FD y FM a las funciones de densidad correspondientes a los grupos D y M, ¿no? Distancias intra e inter individuales. El gorrito, el tilde que aparece encima de la F es para notar que en general van a ser estimaciones, no las funciones de densidad, sino estimaciones. No lo puse aquí explícitamente, pero no son tanto las funciones de densidad, sino sus estimaciones basadas en las muestras, ¿no? Entonces, la teoría nos dice, les voy a presentar el resultado, que la regla óptima consiste en clasificar a la distancia observada como perteneciente al grupo M, es decir, indicativa de que hay un match, de que hay una correspondencia, si solo si el cociente, la razón de esas dos densidades evaluadas en la distancia observada son mayores, ese cociente, perdón, es mayor que este umbral que queda en términos de los costos asociados a tener un falso positivo y a tener un falso negativo, ¿no? Al cociente de esos costos o pérdidas, y también queda en función de las probabilidades que nosotros hayamos asignado a priori. Eso quiere decir, sin tomar en cuenta la información muestral de las distancias o la información empírica, vamos a depender también de esas probabilidades. Y esas probabilidades las va a asignar el que tenga conocimiento sobre el tema. El experto forense podría ser, quizás en conjunto con otros científicos, digamos, en el grupo. Entonces, es una regla muy simple. Lo único que nos pide es poder estimar las densidades bajo cada una de esas hipótesis, ¿no? Es decir, las densidades de las distancias intra-individuales, y especificar estos valores que tienen que ver, los primeros, con las consecuencias de nuestra decisión, ¿sí? De elegir o no adecuadamente si hay un match, o decidir o no si hay un match o no. Esos costos también los tenemos que especificar en algún momento del análisis, y eso también queda un poco en manos del analista o del científico forense en este caso. Entonces, no es una cosa mucho más difícil de implementar, digamos, que los procedimientos que vimos antes, y de alguna manera le da la vuelta a algunos de los problemas que discutimos al respecto. Entonces, por ejemplo, lo que estamos observando es que este procedimiento no solo toma en cuenta las dos proposiciones ya mencionadas, también permite considerar la experiencia del experto a través de esas probabilidades a priori, probabilidades iniciales de pertenencia a cada de los grupos, o dicho de otra manera, la probabilidad a priori de que haya o no una correspondencia, ¿sí? Ahí es donde puede entrar la experiencia del experto, pero no solo eso, como en el caso del argumento de autoridad, también va a entrar en acción la evidencia empírica dada por las distancias intra e interindividuales. De esta manera estamos aprovechando todas las fuentes de información. No tenemos que quedarnos con una e ignorar la otra. Podemos aprovechar las dos. Y este procedimiento nos da una manera formal, digamos, de hacerlo. Y en nuestra opinión, pues pone a la vista todos los componentes, y eso lo hace más transparente, ¿no? Este procedimiento permite distinguir de manera explícita las distintas fuentes de información. La información común, ¿no? Accesible a todo el mundo en principio, ¿no? A todos los científicos que estén interesados, pero también la información basada en las experiencias propias, que es una parte subjetiva, la parte que estaría cuantificada a través, digamos, de la probabilidad, y esa es un poco la idea del enfoque bayesiano, ¿no? Ser capaces de cuantificar no solo la aleatoriedad intrínseca del proceso, sino también la incertidumbre epistemológica o epistémica, ¿ok? Entonces, para ilustrar un poquito la importancia de esos componentes adicionales, me voy a remitir de nuevo a los dos ejemplos que presenté. Fíjense que en ambos casos, la evidencia, de alguna manera, parecería ser la misma para las dos proposiciones. En el caso de la izquierda, en el primer caso que mencioné, la distancia observada, la evidencia, parece no ser compatible con ninguna de las dos, no favorece a ninguna de las dos. En el caso de la derecha, la evidencia observada parecería ser igualmente compatible con las dos, ¿sí? Entonces, si solo nos referimos a la evidencia empírica, a los datos, pues no vamos a poder hacer mucho. Tendríamos que dejar la decisión abierta o esperar a que haya más información, ¿sí? Pero si además contamos con la información de los expertos descrita en términos de estas probabilidades iniciales, la probabilidad de M y la probabilidad de D, y estamos dispuestos a especificar los costos de equivocarnos en nuestras decisiones, ¿no? De declarar un match cuando en realidad no lo es, si es un falso positivo,
o declarar que no lo hay cuando en realidad sí lo es, un falso negativo. Si estamos dispuestos a hacer eso, entonces eso nos va a permitir tomar una decisión a pesar de que la evidencia empírica parecería no decidirse, ¿no? Entonces vamos a usar el resto de la información para tomar la decisión. Muy bien, entonces, a manera de conclusión, bueno, es prácticamente lo acabo de decir, la evidencia no tiene un valor intrínseco que se pueda asignar sin considerar el contexto del caso. Y eso es algo que desde el punto de vista vecino se hace muy explícito, ¿no? Cada problema es distinto, tiene su propio contexto y eso nos da la información adicional más allá de la información muestral, ¿no? Entonces, no es buena idea reducirlo a un solo estadístico predefinido, por ejemplo, el cociente de verosimilitudes, ¿no? Que en el caso del ejemplo que estoy ilustrando, pues sería 1 o muy cercano a 1 en ambos casos y no nos ayudaría a decidir. La determinación de una correspondencia está sujeta a más elementos inciertos y esos son los que se tratan de tomar en cuenta desde el punto de vista bayesiano. Como lo mencionó Arodi en la primera parte de la presentación, los científicos forenses dependen de su experiencia para juzgar la evidencia, pero un poco el punto que queremos hacer también es que no están solos. O sea, necesitan, bueno, ¿qué puedo decir? Considero que necesitan también auxiliarse, apoyarse en los estadísticos, en la gente que está formada justamente para procesar evidencia probabilística, ¿no? También es deseable, como cualquier problema de decisión, tomar en cuenta las consecuencias de una resolución final, ¿no? El científico forense tiene que declarar, tiene que decidir si va a declarar un match o no, con base en la información, pero también con base en su experiencia. Y un poco el punto de esta charla es que la teoría bayesiana de la decisión nos permite hacer todo eso, nos permite incorporar de manera formal, explícita, toda esa información disponible en la investigación, ¿no? Entonces esperamos que esto pueda contribuir a la transparencia, comparabilidad y reproducibilidad de los análisis forenses, cualidades que espero que estén de acuerdo, son deseables en todo proceso de investigación científica, ¿no? Y de hecho hay un movimiento relativamente reciente que pugna justamente por eso, ¿no? Por acceso a las bases de datos, pero también al software que se usa para analizarlas y a toda la información de manera que la gente pueda ver todos los pasos de un análisis y criticarlo y de esa manera mejorarlo y quizás llegar a un consenso dadas todas esas fuentes de información. Bueno, aquí hay algunas referencias. Por supuesto, estas presentaciones van a estar a su disposición si las requieren, pero bueno, por lo menos queda ahí la lista de referencias para esta parte. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, doctor, también para Arodi. Lo que procede ahora es ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta por parte de todos los miembros del seminario o algún miembro del seminario que quisiera intervenir. Cuando eso pasa es porque todo quedó clarísimo o nada quedó claro. No logro decidirme cuál de las dos opciones es. Hola, ¿puedo yo? Soy Por Sofía. favor, por Adelante. favor. Hola, Sofía. doctor, ¿cómo está? Lo conozco desde hace mucho tiempo en la asociación. Sí, te recuerdo. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, gracias. Pues nada, preguntarle principalmente si esto ya lo tienen publicado y o dónde puedo consultarlo para hacer pruebas. Buena pregunta. No, todavía no está publicado. De hecho, estamos todavía trabajando en este borrador, vamos a decirlo así. No lo hemos terminado. Es un borrador que ya tiene tiempo, pero por diversas razones no hemos podido terminarlo, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros ha estado ocupado con otras cosas. Pero digamos, las ideas están ahí plasmadas en ese borrador. Esperamos terminarlo pronto y si te interesa, con mucho gusto lo podemos compartir. Ah, pues estaría muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por Gracias la a ti. plática. Adelante, Anaí. Y yo, bueno, muy buenas tardes. Hola. Yo nada más quisiera como hacer, bueno, un comentario y una pregunta, sobre todo a la primera parte que tiene que ver, me pareció muy interesante todo el tema de los sesgos cognitivos, ¿no? Y cómo estos influyen en el tema de la investigación, ¿no? O sea, en la percepción que tiene el investigador de su propio trabajo. Entonces, ¿cómo poder atacar
sobre todo para poderlo transmitir a nuestros alumnos, a los científicos forenses, justamente estos sesgos, y qué tanto el trabajo interdisciplinario nos ayuda a esto, ¿no? Porque creo que finalmente el diálogo entre diferentes áreas, disciplinas y demás, como que creo que puede ser una buena herramienta justo para ir acotando estas brechas, ¿no? O estos sesgos que se presentan en los proyectos de investigación. Gracias. Sí, yo creo que en la parte en la que dices de los alumnos, creo que lo importante primero es empezar a analizar cómo estos sesgos influyen dentro de la discusión forense. Porque a pesar de que hay artículos recientes, no hay mucha información de en qué contextos o en qué situaciones y cómo afectan la práctica. O sea, conocemos los resultados de estos sesgos en la vida cotidiana, por ejemplo, lo de la aversión a las pérdidas es un resultado muy, muy común que se comparte. Hay gente que es más tendiente a tomar riesgos y hay otra que simplemente es más, bueno, sí, que no le gusta arriesgarse tanto. Pero en la práctica forense no hay como muchísima información al respecto. Entonces yo empezaría por ahí para empezar con los alumnos y sí, definitivamente la práctica interdisciplinaria también podría favorecer que estos sesgos se reduzcan, ¿no? Por ejemplo, tratando con psicología o con, como comentaba Eduardo, ¿no? Con estos expertos en manejar problemas de probabilidad, que si bien, o sea, en el día a día nosotros tenemos sesgos en cómo manejamos e interpretamos la probabilidad, hay gente que está entrenada para eso, ¿no? Y hay que confiar y hay que platicar con otras áreas para poder llevar a una práctica más transparente. Entonces, no sé, yo haría eso, la parte de la investigación científica y platicar con otras áreas, como tú mencionas, ¿no? Para mejorar la transmisión a las siguientes generaciones de cuáles son los procedimientos óptimos para realizar. Si me permiten, nada más me gustaría complementar un poco lo que acaba de decir Arodi. Creo que es claro que estos problemas de los sesgos y eso no son exclusivos de las ciencias forenses, ¿no? Aparecen en todas las ciencias. Algunas quizás han podido manejarlo mejor que otras, pero esencialmente yo creo que es lo que tú comentabas, Ana, y que en la medida en que uno pueda trabajar en equipos multidisciplinarios, eso nos va a hacer, digamos, enfrentarnos a otros puntos de vista, a cuestionar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en la medida que mantengamos una mente abierta, yo creo que eso nos va a ayudar a reducir esos sesgos, ¿no? Primero se nos tiene que exhibir, tienen que decirnos, porque no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Decir, bueno, pero fíjate, tú estás pensando en esto, pero no estás considerando aquello. En la medida en que nos vemos expuestos a eso, insisto, si tenemos una mente abierta, podemos empezar a eliminar alguno de esos sesgos, ¿no? Y la otra cosa que ya se mencionó, y nada más quisiera insistir, es la importancia de trabajo inter y multidisciplinario, porque muchas veces tenemos alguna noción de algo, pero no tenemos los elementos para hacerlo. Por ejemplo, en estadística, particularmente en estadística bayesiana, el papel de la psicología es fundamental, justamente porque se trata de cuantificar la incertidumbre, en principio subjetiva, es algo que está en la cabeza de cada persona, ¿no? Y bueno, si no pasamos por la psicología, entonces yo no sé cómo lo vamos a hacer. Estamos intentando resolver un problema sin las herramientas adecuadas, ¿no? Los mismos sesgos que uno introduce a veces involuntariamente, que mencionó Arodi, simplemente a la hora de, por ejemplo, hacer un cuestionario o de elegir el orden en que se va a entrevistar o se va a listar a los sospechosos, ¿no? Todo eso incide. Y si no se toma en cuenta, pues vamos a estar introduciendo sesgos, ¿no? A veces involuntariamente, pero en otros casos se podría hacer de manera voluntaria, ¿no? Con mala fe. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente y para hacerlo, lo mejor es tener un equipo multidisciplinario lo más amplio posible, ¿no? Donde estén los expertos forenses, pero también hay estadísticos, psicólogos, bueno, dependiendo de la situación habrá que introducir otras áreas, ¿no? Pero eso sería lo óptimo, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero idealmente eso es lo que tendría que pasar. Me parece muy interesante lo que usted está planteando, sobre todo
porque por el perfil que tiene, por ejemplo, el científico forense, pues de pronto el liderar procesos de investigación, ¿no?, dentro del sistema penal es importante. Y entonces, si no estamos muy conscientes de estos sesgos, evidentemente podemos dejar elementos fuera, ¿no?, que pudieran ayudarnos como a esclarecer hechos o a permitir el acceso de las personas a justicia, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que debe ser abordado y pues esto de saber que no hay mucha información respecto a esto, por ejemplo, en esta rama del científico forense, pues a lo mejor podría ser un área de oportunidad para investigar, ¿no? Eso creemos. Sí, gracias. Uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Anaí. Nos llama mucho, bueno, nos llama mucho la atención el tema de hablar de estadística en la interpretación del análisis científico forense, porque la manera en que se presentan los resultados en juicios o en que los investigadores, que son agentes del Ministerio Público, pueden interpretar estos resultados de análisis forenses, rara vez se hace a través de un análisis estadístico. Al menos así ocurre en México. Entonces, me parece que es un gran reto el que se hable, y se decía en la presentación, de que la interpretación de los resultados no puede ser blanco o negro, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta no solo que hay un rango probabilístico, sino que también debe haber otros factores de interpretación alrededor del análisis. Y eso es algo muy difícil de entender para el mundo jurídico y parece que también podría ser difícil de explicar. O sea, o no sé si porque ocurre precisamente de ambos lados, es que no se transmite. Yo creo que también tiene que ver en la formación y en los requerimientos que se están teniendo en la elaboración de los dictámenes periciales. Yo creo que es un gran reto, al menos en el contexto mexicano, el que se pueda introducir esta forma de interpretar la prueba. Por ejemplo, y creo que por aquí anda Chantal, la presentación de los resultados de los análisis dactiloscópicos tendría que hacerse mediante una interpretación estadística y no se hace en México. No se hace porque los peritos expertos no tienen esa formación y no tienen esa exigencia. Y me parece que es una prueba en lo que sería básico, ¿no? Ya se ha platicado. Y la verdad es que también a un juez le cuesta trabajo entender que algo sea probable. O sea, quisiera recibir una respuesta de dime si sí ocurrió. O sea, o dime si sí es el match. ¿Es sí o no? ¿Cómo que tantito? ¿No? Y ¿cómo que tanto es tantito? Y aprovecho que tengo la voz porque estoy viendo que nos está acompañando Jeffrey Stewart. ¿Qué tal, Jeffrey? Que él es parte de la red temática y se dedica a los análisis forenses. Has de estar en Cambridge ahora. Y también vi a Luis Mochan, me da mucho gusto saludarlo, Margarita Ojeda, que son miembros de la red y a veces nos cuesta trabajo vernos, pero qué bueno que están aquí ahora. Pues gracias por la invitación. Gracias a ti. Uh-huh. Sí, ese es el reto que ocurre con el tema de las pruebas. Sí. Y yo la verdad veo muy difícil en la introducción de la interpretación estadística. Es todo un reto, efectivamente, pero no es nada que no se haya hecho o por lo menos intentado en otras áreas, ¿no? En México, como en muchas otras cosas, pues vamos un poco atrás de otros países, particularmente de Estados Unidos, del Reino Unido, pero podemos mirar hacia ellos y ver qué es lo que han hecho, intentar pues seguir, ¿no? En la medida de lo posible lo que han hecho. Por ejemplo, sé que la Royal Statistical Society, por ejemplo, sí ha intentado hacer ese acercamiento con el sector forense, digamos, las cuestiones legales, y hace no mucho produjo un documento en ese sentido, ¿no? De destacar la importancia de la cuantificación, evaluación de la incertidumbre en contextos forenses, y es un documento que se distribuyó no solo a los miembros de la sociedad estadística, sino también a los que estaban involucrados en las cuestiones forenses. Ese documento es público, lo pueden descargar o si prefieren, se los podemos hacer llegar en algún momento.
Algo similar o esfuerzos similares hay en Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al caso de México, yo creo que justamente la licenciatura en ciencias forenses tiene un papel fundamental, porque en la medida en que los científicos forenses salgan con esa formación, salgan con esa inquietud, ¿no? El reconocimiento de la importancia de la estadística y de herramientas como estas, entonces, pues yo creo que eventualmente, ¿no? Va a ser cuestión de varias generaciones, pero eventualmente eso va a empezar a transmitirse en la práctica profesional, y cada vez va a llegar más arriba, ¿no? Hasta que llegue un momento en que un juez pues ya no nada más pida blanco o negro, sino se sienta cómodo con la noción de incertidumbre y saber que, bueno, esto no se va a saber nunca con certeza, pero tenemos que trabajar con eso y decir, bueno, si es suficientemente probable, para efectos de la decisión lo vamos a dar como un hecho, ¿no? Entonces, es una cuestión, yo creo que tiene que empezar desde abajo, en la etapa formativa, y por supuesto, en la medida en que se vayan graduando esos estudiantes y vayan poniendo en la práctica, pues yo creo que de manera natural se va a empezar a aplicar, ¿no? Y bueno, se pueden hacer otros esfuerzos como, por ejemplo, en los congresos, ¿no? Como el Congreso de Ciencias Forenses, insistir en estos puntos, tener quizás sesiones específicas sobre este tema, tratar de hacerlo más abierto y convocar a investigadores de otras áreas, no sé. Yo creo que hay muchos mecanismos, lo que sí hay que tener paciencia, ¿no? Que es un proceso largo. De aprendizaje. Dice Así es. Vivet, que por cierto también la saludo, que por favor sí queremos el documento. Lo decimos todos. De interpretación sobre la incertidumbre. No tienes tu Perdón, ya. micrófono. Ajá, sí. Ya. Sí, con mucho gusto. No sé si mejor medio quizás sea que yo se los haga llegar a Fernanda, que fue quien me contactó, y a través de ella quizás que se los haga llegar a ustedes. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ¿de qué? Pues si no hubiera algún otro comentario. Yo sí tengo un comentario. Buenísimo. Perdón que voy a poner mi video por aquí. Ajá. Bueno, primero felicitarlos, está súper interesante el tema. Se corresponde mucho con algunos de los temas que estamos trabajando en la licenciatura, sobre todo lo que tiene que ver con técnicas de identificación personal, ¿no? Así como a nivel macro. Y pues es una solución muy buena justamente a este debate que por ahí presentaste, que este señor que hizo un análisis de las arcadas dentales justamente para ver si se podía identificar a una persona, y es devastador, o sea, es devastador, ¿no? Con la evidencia, y pues sí nos deja en una problemática muy fuerte, porque justamente toda su evidencia integró este informe para el fortalecimiento de las ciencias forenses en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente dicen lo que están haciendo no sirve de nada, ¿no? Pónganse las pilas, y creo que lo que igual pues Arodi nos comentó, pues tiene que ver con toda esa parte tan subjetiva de la ciencia, ¿no? Que siempre es así, y pues al ser perfectible también y al ser un proceso humano, pues va a tener esos rangos de error. Una de las cosas que me genera interés es que nosotros hemos probado con diferentes bases de datos justamente modelos frecuencistas básicos, pero lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad en donde a nosotros nos parece que se soluciona el problema inclusive de este planteamiento de Sheets en su artículo sobre arcadas dentales, es en el uso de un tratamiento posterior de los datos por medio de algún tipo de agrupamiento, ¿no? Por ejemplo, clúster. Porque nos parece que generar además de las distancias, ¿no? Un morfoespacio visual donde podamos ver cómo está la agrupación, y inclusive un modelo de agrupación por clúster, esa topología resultante nos parece sumamente importante, ¿no? Entonces nosotros hemos probado por esa vía. Y una de las cosas también que hemos corroborado, porque ya ha sido reportado en otra bibliografía, es este patrón de mimetismo facial, ¿no? Que es la correspondencia entre dos sujetos que no tienen ni cercanía, pues nada, ¿no? Ni territorial, ni nada, o sea, que son estos como dobles, ¿no? Ajá. De hecho, yo regularmente en las clases que doy luego de identificación facial busco yo mi cara en el Google, me salen muchos que se parecen. Ahora que me rapé no tanto, pero regularmente hay muchas personas que tienen parecido fenotípico y que no tienen una relación pues cercana de parentesco inclusive, ¿no? Entonces ese es una cosa que de entrada también
creo yo que hay que considerarlo en el modelo, ya sea bayesiano, ya sea frecuencista, cualquiera, porque de entrada la cara ya tiene una limitante fenotípica, que es el parecido que tú vas a tener con personas que no están relacionadas contigo. Y justamente ese es el problema que plantea en este caso la gente de Sheets, ¿no? Que dice, bueno, pues en realidad el porcentaje puede ser hasta el del 53%, ¿no? Nosotros en nuestra base de datos, 6% logramos identificar, ¿no? Que hay una correspondencia sin una relación cercana, ¿no? Que nos parece que es una buena noticia porque no es tan alto, ¿no? Es decir, de entrada ya entraríamos con una limitante de que la correspondencia entre el fenotipo podría ser de 6%. Ahora bien que también nos falta tener pues unas muestras cada vez más grandes, ¿no? Que eso es lo que todos deseamos en el mundo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estamos trabajando en la automatización porque también el trabajo es muy grande. No sé, entonces, más bien la idea del comentario y mi pregunta es hacia esto, o sea, ¿qué tanto ustedes han explorado la cuestión de la topología de los datos en un análisis, por ejemplo, de clúster y esta cuestión del mimetismo facial, ¿no? O sea, ¿cómo lo evalúan ustedes dentro de su modelo? Gracias y muchas felicidades porque está súper chévere. Igual ya publíquenlo para que ya podamos usarlos. Lo intentaremos. Sí, sobre este último punto, realmente no hemos, digamos, usado estas ideas en problemas ya específicos, ¿no? Como el que tú mencionas. Entonces, no nos hemos ocupado ahorita de la topología ni de otro tipo de modelos. Las ideas hasta ahorita han sido más bien como las presentamos de un carácter general, ¿no? Y habría que aterrizarlas ya en situaciones específicas con modelos específicos, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que tú propones, pues es de alguna manera otro modelo, ¿no? En vez de ver solo las distancias o directamente las distancias, uno puede enfocarse en otros aspectos del modelo, por así decirlo, o en otra forma de modelar, ¿no? Tratar de verlo de otra manera y ver si de esa manera las cosas son más claras que con el enfoque original, ¿no? Entonces, aquí un poco la idea es que estas son ideas generales y pues ya dependerá de la situación específica de los modelos concretos que se utilicen la implementación, pero en principio debería ser posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿A ti? Estoy viendo que ya compartieron la liga donde viene ese documento al que yo me refería. De todas maneras se los hago llegar, ese y algún otro que me parezca relevante, pero ahí está ya la liga del documento de la Royal Statistical Society. Pues entonces ahora sí, si no hay otro comentario, vamos cerrando el seminario. También saludo a Ana Nakui, que la estoy viendo aquí. Qué bueno que nos visitas. Hola a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella es científica forense, de las primeras científicas forenses que tenemos en México. Además, muy orgullosos de ti. Bueno, pues vamos terminando entonces la sesión. Gracias a todos por asistir. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Porque esto es un acto de entrega formal de una constancia para Arodi Farrera. Gracias. Y espero también poderlo lograr. ¿Lo logré? Sí, ¿verdad? Ya está. Sí se ve. Buenísimo. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias a Eduardo y a Arodi por haber compartido esta tarde con nosotros. Y gracias a todos los integrantes del seminario, que estamos en la licenciatura, que estamos en la red temática, a nuestros alumnos y alumnas. Nos estaremos viendo en una sesión más dentro de un mes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Hasta luego. Al contrario. Muchas gracias. Felicidades. Chao, Margarita. Gracias.